Queridos amigos, amigas, youtubers, amigos del Face, nos encontramos de nuevo aquí en este reencuentro, en este sueño de Dios que le estamos ayudando a realizar. Una experiencia magnífica en la que Él es el centro, y en esta experiencia en la que Él es el centro, tiene una intención: hacernos también a nosotros protagonistas. Esto es, Dios, siendo Dios, omnipotente, todopoderoso, quiere que nosotros, sus hijos, colaboremos con Él en esta grandiosa obra de la redención. Nos ha redimido, nos ha salvado y quiere que nosotros vivamos siempre bajo lo que Él vino a darnos, bajo la libertad. Quiero recordarles que el tema de este día tiene que ver precisamente con esto. Cristo nos liberó para ser libres. Gálatas 5:1. Cristo nos liberó, dice el apóstol, para ser libres. Manténganse pues firmes y no se sometan de nuevo al yugo. Y luego 13. La vocación, hermanos, es la libertad. No hablo de esa libertad que encubre los deseos de la carne, sino del amor por el que nos hacemos esclavos unos de otros. Pues la ley entera se resume en una frase: amarás al Señor, amarás al prójimo como a ti mismo. Pero si se muerden y se devoran unos a otros, cuidado, que llegarán a perderse todos. Por eso les digo, caminen según el Espíritu y así no realizarán los deseos de la carne. Bueno, este texto tan bonito para mí es como el prototipo o el arquetipo de lo que nosotros debemos vivir cada día, buscando cada día ser libres, porque es importante lo siguiente, queridos amigos. A veces pensamos que cuando nosotros estamos en amistad con Dios, ya tenemos todo lo que necesitamos. Y pareciera como que la paz que no habíamos conquistado, bueno, pues ahora empezamos a experimentarla. Y como que todo va a ser así como miel sobre hojuelas. No va a haber dificultad para nosotros en nuestra vida cristiana, pero no todo es tan sencillo ni tan inmediato, porque la verdad tenemos que enfrentar, aunque seamos amigos de Dios y aunque estemos en el camino del bien, tenemos que estar enfrentando constantemente muchas dificultades. Tenemos que enfrentar dificultades porque muchos de nosotros hemos de aprender también a asumir ataduras que ha dejado sobre nosotros la historia. Por ejemplo, me gusta mucho, y el tema lo estoy tratando, no es un tema muy común entre nosotros, pero déjenme decirlo, que nosotros tenemos que entender que tenemos ciertas ataduras que son de Dios. Es decir, Dios quiere que estemos unidos, que estemos ligados unos a otros. Porque una atadura es algo que nos adhiere a otros. Una atadura es algo que nos apega, es algo que nos hace estar cercanos. Y es cierto, nosotros, hay algunas cosas y de algunas personas y de algunas actitudes de las que debemos tener libertad y debemos ser autónomos, pero hay otras cosas que no. Por ejemplo, podemos hablar de las ataduras o de las relaciones sanas, esto es, de las adhesiones sanas, las que Dios nuestro Señor quiere. Una atadura del alma es cuando nuestra alma se ha adherido, se ha pegado a alguien. Y las buenas son las siguientes. Dice la palabra, por ejemplo, dice la palabra, Santiago 2:8, hacen muy bien si de veras cumplen la ley suprema de la Escritura: ama a tu prójimo como a ti mismo. Bueno,
Si hablamos de ataduras, la primera de la que pudiéramos decir que en cada familia se experimenta es la del matrimonio. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Esta afirmación es muy intensa. El esposo y la esposa se unen por medio del amor. Esta unión no solamente es física, es emocional, es sexual. Dios la aprueba definitivamente. Es un pacto tan intenso que Dios nuestro Señor lo relaciona como la relación que hay o como el trato que hay o como, sí, el modo como Él se ha unido a la iglesia. Tan intensa es una relación inquebrantable. Por eso cuando hay un divorcio, pues en las parejas hay muchísimo dolor, en las familias hay pena y los traumas son realmente ofensivos para los esposos, para los hijos, para la familia, para los amigos. A veces los hombres presumen muy gandallas, es que ya me divorcié, es el tercer divorcio que llevas. ¿Y qué piensan los que lo escuchan? El tercer fracaso que llevas porque eres un hombre inhábil para la vida conyugal. Esta relación es fundamental. Hay otra relación, la relación del matrimonio. Hay otra relación que es la relación de los buenos amigos. Nuestro Señor quiere que tengamos buenos amigos. Esta relación, ¿en qué se finca? Se finca en el amor puro. Por ejemplo, dice el texto de 1 Samuel 18:1, una vez que David y Saúl terminaron de hablar, Saúl tomó a David a su servicio y desde ese día no lo dejó volver a la casa de su padre. Jonatán, por su parte, entabló con David una amistad entrañable y llegó a quererlo como a sí mismo. Qué bonita relación en las de los amigos. Y dice la palabra, hay amigos que llevan a la ruina, pero también dice, y hay amigos más fieles que un hermano. Esto lo afirma en Proverbios 18:24. Ahora, tanto el amor como la amistad pura, ¿en qué están basados? Están basados en el amor de Dios. Y hablamos, por ejemplo, de la relación entre hijos y padres. Cuando un chiquitito nace, el infante está atado a sus padres, está ligado a sus padres. Dice el libro del Génesis, así que si yo regreso a mi padre, su siervo, y el joven cuya vida está tan unida a la de mi padre, no regresa con nosotros, seguramente mi padre al no verlo morirá, y nosotros seremos los culpables de que nuestro padre se muera de tristeza. ¿Se acuerdan de qué se trata, no? De Jacob y de José. Bueno, los padres a sus hijos les manifiestan su cariño de diferentes formas. Pero no es una atadura que sea insana, al contrario, es saludable, porque al niño le da amor y le da seguridad. Pensemos lo contrario, cuando un hijo ya es un adulto y el papá lo trata como un niño y le dice lo que tiene que hacer y el hijo le pregunta todo lo que quiere que su padre haga, el muchacho no crece porque se hace una relación insana entre padre e hijo, y eso Dios no lo quiere. También hay relaciones muy hermosas entre los miembros de la comunidad. Y dice la carta a los Efesios que por la acción del Espíritu todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. Qué bonito que esto lo diga nuestro Señor de nosotros. Estamos ligados unos a otros y estas ataduras son legales.
Entonces repetimos, las ataduras de los esposos, las ataduras de los amigos, las ataduras de la familia, padre e hijo, las ataduras de la comunidad. Y esto es importante porque definitivamente no solamente son deseables estas ataduras en la comunidad. De hecho, en la formación sacerdotal se insiste mucho en la fraternidad. Claro, en la fraternidad sacerdotal, claro, que hay más de ilusión que de realidad, porque no hay la posibilidad de vivir la fraternidad con un mundo tan egoísta y con unas estructuras tan frías como las nuestras. Pues cuál fraternidad ni qué nada. Ya les compartía lo que me decía ese sacerdote mayor de sus hermanos sacerdotes de un pueblo muy acomodado cuando van ellos a una reunión. Y dicen los padres, ya que se acabó la reunión, bueno, pues ahora sí, vámonos al restaurante a comer, pero cada quien va a pagar su comida. No puede ser esto, que estos que están tan ricos económicamente hablando no sean capaces de compartir con sus hermanos un poquito de lo mucho que Dios les ha dado. Ahora, estas son las ataduras legales. Pero hay también las que no son legales y que lastiman mucho. Y fundamentalmente pudiéramos decir nosotros que son las ataduras, quizá, a lo mejor esto ténganlo también por mi formación, piénsenlo también por mi formación como sacerdote, piensen lo que tiene que ver pues con lo mucho que se habla entre nosotros de la castidad. El asunto de la sexualidad, que es un tema tabú, es decir, algo que prácticamente no se debe hablar. Porque dice, por ejemplo, hablando del pacto sexual, el sexo se habla como un pacto de sangre, y es un pacto muy poderoso que el diablo utiliza para atar a las personas, de tal modo que esta relación que no es aprobada por Dios, pues hace que el maligno hace que se establezca una relación tan intensa que no hay casi fuerza que pueda romperla. Dice el apóstol, ¿no saben que el que se une a una prostituta se hace un solo cuerpo con ella? Pues la Escritura dice, los dos llegarán a ser un solo cuerpo. 1 Corintios 6:16. Esta relación, que no es el proyecto de Dios por el matrimonio, sino se trata aquí de la fornicación. Pero aquí es donde el demonio entra y hace que se establezcan entre los dos que están pecando, tanto el hombre como la mujer. En el caso de que sea una prostituta, no tanto, pero en el caso de que sea un hombre que está pecando con otra mujer, o una mujer que está pecando con otro hombre, que no es eso, pues evidentemente que va a establecerse entre ellos una atadura por la promiscuidad y por la sexualidad vivida tan depravadamente. Nuestro Señor, por supuesto, que eso no lo quiere. Y si esto lo viven los muchachos en su noviazgo, pues ¿cómo va a ser la vida conyugal si ya desde antes tuvieron este tipo de trato que es innoble? Nuestro Señor nos quiere a nosotros con mucha rectitud. Incluso lo llega a decir la carta a los Corintios, no se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Bueno, con esto a mí me parece justo que digamos nosotros, o que entendamos nosotros que debemos ser y hacer lo que Dios espera de nosotros,
que nosotros mantengamos relaciones sanas entre nosotros y que cuando estas relaciones se convierten en algo que nos daña, en algo que nos lastima, bueno, seamos capaces de romperlas, de cortarlas. Déjenles cuento, hace mucho tiempo estábamos en un evento de mujeres. Creo que había sido el primer evento de mujeres del Sembrador, primer metanoia de mujeres. Fueron poquitas, como unas 3,000 mujeres. Y para mí fue muy impresionante lo siguiente, porque había una señora bajita, muy seria, muy consistente, muy piadosa, y me dijo: Padre, yo tengo muchos años cerca de Dios, muchos años, pero tengo tanto odio en mi corazón que no sé cómo sacármelo. Cuando usted ha hablado ahora del poder de Dios, de la bondad de Dios que está al pendiente de nosotros, pues debo decirle que me emociona eso, pero casi puedo decirle que no lo creo, que mi corazón se resiste, que mi corazón rechaza eso que usted dice, porque yo no he vivido así, yo no lo he vivido así. Esta mujer estaba atada al pasado. Tenía una grandísima cadena de la que Cristo quería liberarla. Y bueno, pues me dijo así: Padre, yo no creo nada de eso que usted está diciendo del amor de Dios Padre. Y me dijo: porque desde que yo era muy niña, mi mamá era la encargada de la capilla de nuestro rancho allá en Guanajuato. Y yo creo que tenía unos 8 años, mi mamá se iba, todos los viernes se iba a la parroquia para preparar la liturgia del domingo. Y cuando se iba le decía: papá viejo, ahí te encargo a mi hija para que ella te atienda. Y mi papá le decía: no te preocupes, ella me atiende muy bien. Y decía la señora: desde que mi mamá salía de la casa, yo me ponía tan triste, lloraba, pidiéndole a Dios que le saliera una víbora en el camino, que lloviera, que el arroyo creciera para que no pudiera pasar, o que algo pasara para que se regresara mi mamá, porque en las noches cuando mi madre no estaba, mi papá abusaba de mí. Y así fueron 6 años. Semana tras semana yo ya estaba harta. Cuando tenía yo 14 años, un muchacho me dijo que si nos íbamos para el norte, y yo le dije que sí. Pasamos por el cerro allí en Tijuana, todavía no había mucho asunto de la migra, pudimos pasar y bueno, pues ya soy ciudadana, me casé acá, tengo mis hijos. Y bueno, pues estoy acá, Padre, pero sufro muchísimo porque yo me hice un juramento nunca regresar a mi casa. Mi padre ya se murió, yo lo sigo odiando. Con mi madre no hablo porque sé que ella era culpable de eso que pasó ahí. No sé qué hacer. Yo le decía a ella: señora, perdónele. Seguramente su mamá nunca se dio cuenta, seguramente que no. Y bueno, pues ella vivía con esa cadena atada al pasado. Y eso, por supuesto, le impedía crecimiento espiritual, le impedía ser feliz, le impedía realizarse como apóstol. Era muy vulnerable, llevaba encima esa herencia negativa. Y bueno, pues, ¿qué pasaba? Que el demonio la hacía sentirse siempre culpable, siempre manchada, siempre sucia. Y sus reacciones, como pueden ser las de cualquier persona que vive sometida o que vive atada al pasado pecaminoso, pues es de ira o de depresión o de falta de afecto.
Y en este caso, les comparto que al siguiente evento, que era un evento para todos ahí en el Convention Center, cuando yo llegué del aeropuerto directamente ahí al Convention Center, iba caminando por los pasillos con mi portafolito y de repente oí que una mujer dijo: ese es, síganlo. Y yo pensé: caray, a lo mejor van a ser los de la migra que me vienen persiguiendo, pero si yo tengo papeles, bien. Y bueno, pues me alcanzaron unos muchachos, eran como 5 muchachos, fortachones, bien dados, grandotes, entre güeros y prietos. Y me dicen: ¿usted es el padre Guadalupe? Sí, yo soy. ¿Qué pasó? Y todos empiezan a abrazarme, llore y llore. ¿Qué pasó? Padre, es que queremos darle las gracias a usted porque usted nos hizo un milagro. ¿Yo de qué milagro si ni los conozco? Y ya llegó la señora: pero a ella sí. Ah, sí, me acuerdo de ella, ¿cómo no? Es que, padre, fíjese, en toda nuestra vida nuestra mamá nunca nos había dado una caricia, un abrazo, un beso, nunca nos había tocado. Porque ella decía que los hombres son malos. Pero desde que vino al evento de mujeres y nos platicó que usted rezó por ella, padre, nuestra mamá es otra. Padre, ¿con qué le podemos pagar? Usted nos dio madre. Bueno, eso lo hizo nuestro Señor. Eso lo hizo nuestro Señor, porque definitivamente hay muchas personas que sí viven luchando contra esos problemas y su vida pareciera una vida derrotada, ¿verdad? Como en el caso de esta señora. Una vida donde hay una conciencia de culpa tremenda. Pues imagínense, esta señora le pedían que fuera ministro de la comunión y ella se acordaba de su madre santucha que había hecho todo eso y había posibilitado que su papá hiciera tantos estragos con ella, y pues definitivamente no le parecía importante dedicarse al ministerio. Pero llegó el momento, y esto es importante, que nosotros nos abramos a la acción del Espíritu. Y de ahí hay un impacto, un shock, y comenzamos a reaccionar, y el Espíritu Santo va tomando cada parte de nuestro ser. De tal manera que nosotros empezamos a ser hombres nuevos. Esto que dice Cristo nos liberó para ser libres. Y esto tiene como consecuencia, pues, un proyecto de Dios. Que nosotros podemos estar en las cosas de Dios, pero no ser suficientemente libres, es decir, porque no hemos asumido adecuadamente lo que Dios espera de nosotros. Y hemos de cortar con aquello que marcó nuestra vida, hemos de cortar con el resentimiento, hemos de cortar con la falta de perdón, porque de lo contrario, si eso está ahí presente, bueno, pues nos hacen inconformes o disconformes con el proyecto de Dios. Por eso, si nosotros pensamos en eso y pensamos en las adicciones, bueno, hay tantas adicciones que hacen mucho daño. Por eso es importante, por ejemplo, que los jóvenes no fumen, que los jóvenes no beban, que los jóvenes no tengan relaciones sexuales ilícitas, que nadie vaya a estas cosas a consultar brujos o hechiceros, porque todo eso produce adicciones y cadenas que no es fácil romper. De verdad, a mí no digo que me aterroriza, pero sí me apena ver cuantísima gente de nuestra región consulta a los brujos, a los hechiceros, y van aquí y van allá. Pero ¿cómo le hacen tanto? ¿Cómo saben tanto? ¿Y cómo hay tanta gente? En todos los pueblos hay una persona que se dedica a eso y los tienen esclavizados. Bueno,
nosotros pudiéramos hablar de una esclavitud o de una atadura o de una cadena que es necesario que nos liberemos, que es la falta de perdón. Porque perdonar significa que uno no quiere devolver a los demás lo que ellos nos dieron o lo que ellos nos hicieron. Significa no recordar más el asunto. No solamente no recordarlo, sino no recordarlo con el sentimiento original. Y esto quiere decir que hay que renunciar a la ira y al resentimiento. Hay muchas personas, muchas mujeres que guardan, por ejemplo, los malos tratos que les dieron sus suegras al inicio del matrimonio con sus hijos. Por favor, señoras suegras, no sean así. Traten a sus hijas como colaboradoras, como amigas, como cómplices para llevar a sus hijos al camino del bien. No son sus adversarias, no. Y esto significa entonces que lejos de crear ataduras que lastimen, nosotros debemos crear ataduras que nos animen. Porque, ¿saben? Es necesario perdonar a una persona que nos ofendió. Escúcheme bien, nos guste o no nos guste, tenemos que perdonar. Dice nuestro Señor, así nos enseñó: perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará vuestro Padre Celestial también. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Tremendo, ¿verdad? ¿Cómo hacerle? ¿Cómo hacerle? Tenemos que perdonar. Y también dice Efesios: quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, maledicencia y malicia. Sean benignos unos con otros, misericordiosos. Este es mi sueño. Yo lo soy, no lo soy, pero quiero serlo. Lo digo con mucha sinceridad y con mucha humildad. Soy muy enojón. El enojo me dura 5 segundos. Cuando es un enojo con personas, no me dura nada. Y esto quiere decir entonces que debemos perdonar de una manera correcta, renunciando a cualquier injusticia que nos han hecho. ¿Cuánta injusticia hemos recibido nosotros? A veces el esposo hasta golpea a su esposa en un arranque de celos, porque creía que su esposa lo está engañando, y cuando ella le dice cómo están las cosas, le dice: perdóname. Sí te perdono, pero ya la tranquiza, ¿quién se la quita? Ya los ojos moreteados, la humillada, la maltratada, ¿quién se la quita? Amigos, hermanos, si queremos recibir el perdón de Dios, también nosotros debemos perdonar. Y eso, ténganlo presente. ¿Por qué perdonamos a los que nos ofenden? ¿Saben por qué hemos de perdonarlos? Por la gratitud que le debemos a Dios, que es misericordioso con nosotros. Porque Dios es bueno conmigo, por eso yo debo perdonar. No porque el otro es bueno conmigo, porque yo quiero mostrarle a Dios mi agradecimiento, quiero mostrarle a Dios mi gratitud obedeciendo su palabra. Por eso perdono. No porque el otro nos merezca perdón. El perdón es una exigencia de mi identidad de cristiano. También, y esto para nosotros es muy, muy doloroso. A veces nosotros hemos sido heridos en nuestro orgullo. Hemos sido heridos en nuestro orgullo. Alguien nos humilló. O incluso vamos pensando, por ejemplo, en una familia donde la hija se divorcia, o una familia donde la hija sale embarazada. Bueno, pues el papá se enoja, se pone iracundo,
Y después se da cuenta de que debo perdonar porque es su hija, porque es cristiano. Y aquí debemos entender que el demonio entra para robarnos la familia. El demonio entra. Por eso es importante que nosotros superemos este tipo de ataduras del orgullo, de heridas del orgullo. Y por supuesto que en muchas ocasiones nos llegan aflicciones que guardamos también por tanto tiempo. Por tanto tiempo, dicen los psicólogos que una aflicción intensa, por ejemplo, un divorcio, una separación, por ejemplo, lo que yo he vivido, dicen que el proceso puede durar entre 1 y 3 años. Si uno asume actitudes positivas, puede alcanzar la salud de su corazón. De lo contrario, la aflicción se prolonga y se abre el espíritu a problemas físicos, emocionales, y no se crece para nada. Por eso, ¿qué actitud ante las aflicciones? Bueno, pues, ¿qué tenemos que decirle a Dios? Señor, yo no entiendo todo lo que está pasando, pero creo que tu amor está por encima de todo y creo en ti, me refugio en ti. Tú me consuelas. Créalo. Para mí, esa era una reacción. Yo no entiendo lo que está pasando. Era tan grave, tan vergonzoso, tan hiriente, tan humillante. Pero yo estaba con la certeza que incluso tengo, por eso hago objeción de conciencia a todo lo que dicen que ha pasado, porque tengo incluso las actas juramentadas donde las personas que supuestamente acusaban, dice, todo eso fue mentira, fue falso, nos pagaron para que firmáramos. Y definitivamente yo vi las firmas que ni siquiera estaban. En un papelito estaba una firma, en un papelito de estraza, una firma de una acta supuestamente de una acusación. Pues así no son las cosas. Sin embargo, nosotros por las aflicciones nos quedamos lastimados. Ahora también, y quiero recordarles, y en esto pónganme mucha atención, porque muchos de nosotros nos quedamos afectados por la esclavitud que nos producen las adicciones. Adicciones que pueden ser a todo, por ejemplo, desde una mujer que se la pasa siempre arreglándose, embelleciéndose, yendo al salón o yendo a la cirugía plástica, siempre, cada tiempo, apenas tiene dinerito, está yendo a arreglarse una cosa, arreglarse otra. Y dice el apóstol San Pedro, les ruego que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma. Vamos pensando, ¿cómo se hacen adicciones? Por ejemplo, queriendo mejorar relaciones los esposos y caen en la pornografía para estimularse mutuamente. Están ahí viendo pornografía para estimularse y acaban siendo esclavos de esa adicción de la pornografía, donde ya no le importa su mujer, ya no le importa su marido, lo que le importa es el acto que produce placer, y así cosifican algo, hacen que la persona sea una cosa, hacen que el compañero o la compañera sea alguien con la que no se comparte, solamente se utiliza para producir placer. Esto es doloroso, mas es real. Yo me recuerdo de unas criaturitas que me decían, Padre, no es pecado que nosotros veamos cosas feas, porque en el cuarto de mi papá, en la televisión de su cuarto, dejaron el otro día unas películas bien cochinas y nos estuvimos un ratote ahí viendo hasta que llegó mi mamá y nos pegó. Vieja desvalida.
Unas cachetadas se merecía ella por ser tan deshonesta y su marido también por depravado. Creo que es justo que si el cuerpo es templo del Espíritu Santo, que se le dé su valor, que no se cosifique. Y pudiéramos hablar así también de la atadura de las drogas. A mí se me hacía muy bonito en las experiencias del sembrador cuando hacíamos la renuncia, los muchachos entregaban todos los que traían droga, cocaína, marihuana, montones de cosas, pastillas. Era impresionante ver la acción de Dios rompiendo ataduras de adicciones. Pero es importante que nos demos cuenta que la adicción no solamente es un tipo de apego superficial, no, si tiene una raíz profunda, una raíz que entra hasta dentro del alma. ¿Y esto cómo? Bueno, pues es una raíz espiritual. Nosotros por naturaleza somos rebeldes y egoístas. Y siempre estamos deseando y siempre estamos queriendo reconocimiento, satisfacción. Y la adicción es el reflejo de lo que traemos dentro. Y la sanidad, la liberación, no será completa hasta que no se dé el corte con esa atadura que nosotros hemos puesto en nuestra vida. Las adicciones tienen causas espirituales, vacíos, incluso a veces causas físicas. Un alcohólico, hijo de alcohólico, nieto de alcohólico, es más fácil que sea alcohólico porque viene por generaciones. Una mujer que vive de una manera muy libertina las relaciones sexuales y que es hija de otra mujer y de otra mujer y de otra mujer que vivió así, será mucho más difícil para ella, pero no imposible, porque creemos en un Dios que nos libera. Para ser libres, nos liberó Cristo. Esta es nuestra vocación, la libertad, dice el apóstol. Ahora, es cierto que hay que esforzarse. Pensemos, por ejemplo, que un niño es abusado de niños. Se dice que las acciones que se viven de adulto son prácticamente reacciones que se sufrieron de niño. Y generalmente quien experimenta una acción mala de niño, la repite en su ciclo de adulto. Y por eso es importante entonces que ante eso, violación, rechazo, falta de perdón, culpa, aflicción, nosotros tenemos que pedirle al Espíritu Santo, por favor, Espíritu Santo, muéstrame la raíz de esta adicción, lo que la causa, ya sea mía o sea de una persona que me indujo, y yo pueda ser perdonado y perdonar a esa persona. Ahora, no crean que ese es un camino fácil. No. Las adicciones no se rompen instantáneamente. No. Hay momentos en que sí, personas que dicen, basta ya se acabó, yo no más drogas, yo no más sexo desordenado, yo no más robo, yo no más asesinato. Hay personas que sí pueden hacerlo instantáneamente, pero hay otras personas que no. Podemos desear ser libres, pero se ocupa la acción del Espíritu Santo. Queridos amigos, si hablamos nosotros de todo aquello que Dios quiere hacer que nosotros asumamos para liberarnos, pues es muy fácil. Yo creo el proceso, bueno, es muy fácil reconocerlo, pero no hacerlo. Es necesario que nosotros nos demos cuenta dónde tenemos esa área de conflicto, de esclavitud. Espíritu Santo, muéstrame dónde está la atadura que me impide ser libre. Y una vez que yo lo he descubierto, es necesario que pida humildemente perdón,
que me vaya a confesar, sí, al sacerdote y le diga, fíjese padre, que yo guardo un resentimiento, tengo una experiencia que pasó en mi vida y que me lleva a actuar prácticamente de la misma forma que actuaron conmigo. Y perdone usted por decisión propia. Perdónese a sí mismo y perdone a quien le ha hecho daño. Yo le voy a decir, denuncie, no sea así. Eso de la denuncia es un juego, es una tontería. Jesucristo dice en el Padre Nuestro, perdonen a sus enemigos, perdonen a quien les ofende. No dice, acúsenlo, denúncienlo, y mucho menos publíquenlo, mucho menos. Esas no son cosas de Dios, son cosas del demonio que se mete en todas partes. Además de recibir el perdón, si fue con el sacerdote, le da la absolución, dése cuenta que ya está empezando la sanación interior. Y si renuncia al pecado, voy a proponerle, cierre las puertas, esas puertas por donde el enemigo pudiera entrar. Ya no más si es pornografía, si es juego, si es adulterio, si es lo que sea, cierre las puertas, ya no más le dé importancia a eso, y pídele al Espíritu Santo que rompa con todos los patrones. Usted ya sabe que hace este paso y este otro y sigue el pecado, pues rompa con esos patrones y que el Espíritu Santo lo haga cada día más semejante a Jesucristo nuestro Señor, porque el apóstol San Pablo nos dice, y repito lo que leí hace un momento, sean libres. Para ser libres nos liberó Cristo y no se sujeten al yugo de la esclavitud. Bendito Dios, te suplico humildemente que pongas en mi corazón sentimientos de nobleza, que me pongas en el corazón la capacidad de ser libre, que pongas en mi corazón la capacidad de identificarme con tu Hijo Jesucristo. Y por eso, Padre, yo te digo a ti, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Sí, Padre, líbranos del mal, de ese mal que hemos acumulado en nuestra historia, de ese mal que se ha hecho una cadena que nos lastima. Libra de la enfermedad a todos los hermanos y hermanas enfermos del coronavirus, del cáncer, de la diabetes, de cualquier enfermedad que pone en riesgo su vida. Libra a todos los matrimonios de cualquier dificultad que los conflictúa y los empuja a la separación. Libra a todos los jóvenes de las adicciones. Líbranos a todos de lo que nos esclaviza y nos reduce en nosotros tu imagen gloriosa, oh Jesucristo. Y a ti, Madre Santísima, déjame decirte, bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Míranos con compasión, no nos dejes, Madre mía, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre. Haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Déjenme decirles, queridos amigos, que estuvimos ayer allá en Michoacán, escuchando pues a los técnicos de estas cosas, de la transmisión, y bueno, pues me han dado una noticia un poquito difícil porque se refiere a economía. Para hacer una buena transmisión necesito además de una computadora Mac, que es más grande que esta y que vale casi como 50,000 pesos, y aparte 3 teléfonos iPhone, que son de la misma marca, y aparte otras cosas pues para poder hacer una transmisión como se debe, porque ustedes se lo merecen. Les agradezco quien pueda darnos la mano, bueno, pues que lo siga haciendo.
ya están viendo, el cuartito ya casi, el estudio ya casi está listo. Quizá nos falta ponerle algunos muebles para que el sonido no rebote tanto y no se oiga tan hueco, pero estamos aquí. Les agradezco a todos su colaboración y bueno, pues a los youtubers les pido por favor que nos den un suscribirse y se asocien a nosotros, le digan a sus amigos que nos miren. Y también les recuerdo que tanto la imagen del Señor de la Misericordia como la imagen de San José Durmiente se ofrecen a la venta en la librería Guadalupe en Unión de Tula. Ahí en la página del Face, ahí está la dirección donde pueden ustedes ver esto. Si alguien tiene un teléfono iPhone que nos quiera regalar, nos los puede mandar por estafeta y con muchísimo gusto lo recibimos para hacer nuestras grabaciones. Bueno, les recuerdo que estamos haciendo, hoy está en el Face 815 y en el YouTube están 150. Saludamos al doctor Alejandro Velázquez por su cumpleaños del día de ayer. Oración por Juan Sierra y familia, por Carlos Méndez y familia de Lancaster. Nos está viendo João Neto de Río de Janeiro. Muito obrigado. Cecilia Nuño de San Antonio, Texas. Esperanza Padrón de Alvarado, Veracruz. Alicia Valero de Chicago. América Valderas de Moreno Valley. Ernestina Rodríguez de Aurora, Illinois. Verónica Ayala de Zaguayo, Michoacán. Graciela Dueñas de Zapopan. Nos están viendo en Casimiro Castillo, Valle de Santiago, Guanajuato, Outland, Chicago, Illinois, Los Ángeles, California, Arandas, Jalisco, Fontana, California, Bahía de Banderas, Nayarit, Jiquilpan, Michoacán, Monclova, Coahuila, Misantla, Veracruz, Tausanox, Veracruz, Zapopan, Jalisco, Manzanillo, Colima, Pegueros, Jalisco, Altamira, Tamaulipas, Jocotepec, Ciudad Guzmán, Atizapán de Zaragoza, Denison, Texas, Mexicali, Baja California, Tlaxcala, Long Beach, California, Denver, Colorado, Cícero, Illinois, Cabo San Lucas, La Puente, California, Ciudad de México, Cihuatlán, Alvarado, Veracruz, La Paz, Baja California Sur, Temple, Texas, Soyatlán del Oro, Ontario, California, Unión de Tula, Celaya, Guanajuato, Casimiro, Castillo, Jalisco, Riverside, California, Tenamaxtlán, New York, Colima, East Valley, California, Rosemead, California, El Salto, Jalisco, Cucamonga, California, Corning, California, Guatemala, Peribán, Michoacán, Bishop, California, Contla, Tlaxcala, Tuxpan, Veracruz, Obregón, Sonora, Hot Spring, California, Leavenworth, Washington, saludo a mi familia allá, Álamo, Veracruz, Totonilco, El Alto, Las Vegas, Peterson, California, Ensenada. Un saludo respetuoso y mi deseo a los centroamericanos para que pronto salgan de esa situación de las inundaciones, igualmente a Tabasco y Chiapas. Dios los bendiga a todos, nos encontramos mañana. Les recuerdo que mañana es oración de sanación. Les invito a todos, será una experiencia bien bonita para que se comuniquen, por favor, con sus amigos. De salud estoy mejor. Ayer fue, creo que una intoxicación alimenticia. Yo no puedo comer pimiento morrón y seguramente que en la comida había, pues me intoxiqué y solamente aguanté 20 minutos aquí, pero ya un poquito de vómito y ya estuvo todo muy bueno, no un muchito porque pues había comido suficiente, pero ya estoy bien, gracias a Dios. Nos vemos, gracias.